A mediados de la década de los 90, México vivía uno de los periodos más difíciles de su historia. La violencia iba en aumento, los secuestros se multiplicaban y miles de familias comenzaban a vivir con un miedo constante. Pero entre todos los grupos criminales que operaban en el país, uno destacaría por una crueldad que conmocionó a toda la nación. Los periódicos comenzaron a hablar de un hombre al que pronto conocerían como el Mocha Orejas. Un nombre que durante años provocó pánico en empresarios, comerciantes y familias enteras. Su verdadero nombre era Daniel Arizmendi López y lideró una organización dedicada al secuestro que marcaría para siempre la historia criminal de México. Esta no es solo la historia de un delincuente, es la historia de cómo una organización logró operar durante años sembrando el miedo, mientras las autoridades intentaban desesperadamente detenerla. Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Daniel Arizmendi López nació el 15 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Como muchos otros jóvenes de la época, creció en un entorno con dificultades económicas y pocas oportunidades. Sin embargo, quienes lo conocieron años después aseguraban que desde joven mostraba una personalidad dominante y una gran habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, comenzó a involucrarse en actividades delictivas. Al principio eran delitos menores, pero poco a poco fue estableciendo contacto con personas vinculadas al crimen organizado. Durante aquellos años descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. El secuestro se había convertido en uno de los delitos más rentables del país. Mientras otros grupos robaban bancos o traficaban mercancías ilegales, algunos delincuentes obtenían enormes cantidades de dinero, reteniendo personas y exigiendo rescates a sus familias. Daniel comprendió rápidamente que aquel negocio podía generar millones de pesos, pero también sabía que necesitaba algo que hiciera creer a las familias que hablaba completamente en serio. Fue entonces cuando comenzó a construir una organización criminal perfectamente estructurada. No trabajaba solo. Cada integrante tenía una función específica. Algunos vigilaban a las posibles víctimas durante semanas. Otros conseguían casas de seguridad. Había personas encargadas de negociar los rescates y otros se dedicaban únicamente a mover el dinero. Era una organización planeada con detalle. Nada parecía dejarse al azar. Las víctimas eran elegidas cuidadosamente. Empresarios, comerciantes, personas con negocios exitosos, familias que aparentemente podían reunir grandes cantidades de dinero. Los secuestradores estudiaban sus rutinas, conocían los horarios, los vehículos, los recorridos diarios. Esperaban el momento perfecto para actuar. Cuando llegaba el día, el secuestro ocurría en cuestión de segundos. Después comenzaban las llamadas. Las familias recibían instrucciones precisas. No debían acudir a la policía. No debían intentar negociar por su cuenta. Y tenían pocas horas para reunir enormes cantidades de dinero. Pero con el paso de los meses, ocurrió algo que cambiaría completamente la percepción del caso. Las autoridades comenzaron a encontrar personas liberadas que relataban una característica común. Todos mencionaban el mismo método de intimidación. Un método diseñado para demostrar que los secuestradores estaban dispuestos a cumplir sus amenazas si las familias no pagaban. Aquellas historias comenzaron a filtrarse a la prensa. Los periódicos publicaban titulares cada vez más alarmantes. La población vivía con miedo. Los empresarios cambiaban sus rutinas. Muchos comenzaron a contratar escoltas privados. Otros dejaron de salir de noche. Algunos incluso abandonaron el país. Mientras tanto, Daniel Arizmendi seguía ampliando su organización. Las ganancias aumentaban, los secuestros continuaban y las autoridades apenas comenzaban a comprender la magnitud del problema. La presión sobre la policía crecía cada semana. Los medios exigían respuestas, las familias pedían justicia y el gobierno decidió formar grupos especiales para encontrar al responsable. Sin saberlo, acababan de iniciar una de las investigaciones criminales más importantes en la historia reciente de México. Una investigación que revelaría el funcionamiento interno de una organización que había perfeccionado cada uno de sus movimientos. Pero descubrir quién era Daniel Arizmendi sería apenas el comienzo, porque detrás de su nombre existía una red criminal
mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Mientras las autoridades intentaban comprender quién estaba detrás de la ola de secuestros, Daniel Arizmendi seguía operando con absoluta confianza. Su organización había crecido. Ya no era un pequeño grupo de delincuentes. Funcionaba como una verdadera empresa criminal. Cada integrante conocía perfectamente su función. Había quienes vigilaban a las posibles víctimas durante días o incluso semanas. Otros se encargaban de conseguir vehículos robados. Algunos preparaban las casas donde mantenían retenidas a las personas. Y un grupo especializado realizaba las llamadas para exigir los rescates. Todo estaba cuidadosamente planeado. Las víctimas eran seleccionadas después de una larga observación. Los secuestradores estudiaban dónde trabajaban, con quién vivían, qué automóvil conducían, a qué hora salían de casa, cuánto tiempo tardaban en llegar a sus negocios. Incluso observaban si contaban con escoltas o sistemas de seguridad. Cuando estaban seguros de que habían encontrado el momento adecuado, actuaban. El secuestro ocurría en cuestión de segundos. Después comenzaba la desesperación para las familias. Las primeras llamadas llegaban pocas horas después. Las instrucciones eran claras: no contactar a la policía, no retrasar el pago y seguir exactamente cada una de las órdenes. Durante esos años, el miedo comenzó a extenderse por todo México. Empresarios dejaron de utilizar rutas habituales. Muchos cambiaron de residencia. Otros contrataron seguridad privada. Incluso algunas familias optaron por abandonar el país. La sensación era que nadie estaba completamente a salvo. Mientras tanto, la prensa seguía publicando nuevos casos. Cada semana aparecían más titulares relacionados con secuestros. Las autoridades recibían una presión enorme. Era necesario detener a los responsables. Pero existía un gran problema. Las víctimas que lograban ser liberadas apenas podían identificar a los secuestradores. La mayoría permanecía vendada durante todo el tiempo que permanecía cautiva. Las casas de seguridad cambiaban constantemente y la banda utilizaba diferentes vehículos y teléfonos para evitar ser localizada. Parecía una organización imposible de encontrar. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas pistas. Los investigadores descubrieron que varios secuestros compartían patrones muy similares. Las llamadas tenían características parecidas. Las negociaciones seguían el mismo método. Y las entregas del dinero mostraban un nivel de organización poco común. La Procuraduría General de la República decidió entonces crear grupos especializados dedicados exclusivamente al caso. Agentes comenzaron a revisar cientos de expedientes. Comparaban declaraciones, analizaban mapas, intentaban reconstruir cada movimiento de la organización. Era una investigación gigantesca, pero aún faltaba la pieza más importante: la identidad del líder. Mientras tanto, Daniel Arizmendi seguía confiando en que nadie podría encontrarlo. Continuaba ampliando su red, incorporaba nuevos integrantes, y cada operación parecía fortalecer aún más a la organización. Sin embargo, algo comenzó a salir mal. Uno de los miembros de la banda cometió un pequeño error, un detalle que parecía insignificante, pero que terminaría convirtiéndose en la primera grieta dentro de toda la estructura criminal. Los investigadores comenzaron a seguir esa nueva pista. Descubrieron propiedades relacionadas con personas cercanas a la organización. Analizaron movimientos bancarios. Realizaron vigilancias discretas. Y por primera vez sintieron que realmente estaban acercándose. El cerco comenzaba a cerrarse. Cada día aparecía una nueva pieza del rompecabezas. Cada vigilancia aportaba información valiosa. Y aunque Daniel todavía no lo sabía, la policía estaba mucho más cerca de encontrarlo de lo que él imaginaba. Después de años sembrando el miedo en México, la organización criminal más temida del país estaba a punto de cometer el error que cambiaría su historia para siempre. Y cuando las autoridades finalmente descubrieran quién era realmente Daniel Arizmendi López, comenzaría una de las operaciones policiales más importantes de la década. Durante años, Daniel Arizmendi había conseguido mantenerse un paso delante de las autoridades. Cada vez que la policía encontraba una pista, la organización ya había desaparecido. Cada casa de seguridad abandonada, cada teléfono desechado, cada vehículo cambiado, demostraba el nivel de planificación con el que trabajaban.
Pero ninguna organización criminal es perfecta. Y tarde o temprano, alguien siempre comete un error. A mediados de 1998, los investigadores ya tenían algo que antes no existía: un patrón. Habían logrado conectar varios secuestros que inicialmente parecían independientes. Las víctimas no se conocían entre sí. Vivían en distintas zonas, tenían profesiones diferentes, pero las negociaciones seguían exactamente el mismo método. Los tiempos coincidían, las llamadas también. Los investigadores comprendieron que ya no estaban persiguiendo a delincuentes aislados. Estaban frente a una organización perfectamente estructurada. La Procuraduría General de la República reunió a algunos de sus mejores agentes. Se crearon equipos especiales. Un grupo analizaba únicamente llamadas telefónicas. Otro seguía movimientos financieros, mientras otros realizaban vigilancia permanente sobre varios sospechosos. Durante semanas trabajaron prácticamente sin descanso. Cada nueva información era comparada con cientos de expedientes anteriores. Poco a poco comenzaron a aparecer nombres repetidos, vehículos vistos en distintos lugares, casas rentadas bajo identidades falsas, personas que cambiaban constantemente de domicilio. El rompecabezas empezaba a tomar forma, pero todavía faltaba encontrar al hombre que dirigía toda la operación. Mientras tanto, Daniel Arizmendi continuaba convencido de que seguía teniendo el control. Había aprendido a desconfiar de todos, cambiaba frecuentemente de residencia, utilizaba distintos vehículos, evitaba permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Incluso dentro de su propia organización existían reglas muy estrictas. Muchos integrantes no conocían la identidad completa de los demás. Cada grupo recibía únicamente la información necesaria para cumplir su tarea. Era una forma de proteger la organización si alguno era detenido. Pero ese mismo sistema comenzó a convertirse en un problema. Con el paso del tiempo, aparecieron desacuerdos internos. Algunos integrantes comenzaron a cometer errores. Otros llamaron la atención de las autoridades. Y varios fueron detenidos durante operativos relacionados con otros delitos. Aquellas capturas parecían no tener relación con Daniel. Sin embargo, durante los interrogatorios empezaron a surgir datos importantes: direcciones, números telefónicos, alias, nombres de personas cercanas. Cada declaración permitía reconstruir una parte más de la estructura criminal. Los investigadores ya no buscaban solamente a un secuestrador. Ahora tenían prácticamente dibujado el funcionamiento completo de la banda. Las vigilancias aumentaron. Los seguimientos eran permanentes. Los agentes observaban discretamente cada movimiento de los sospechosos. Esperaban únicamente una oportunidad para actuar. Finalmente, el 18 de agosto de 1998, esa oportunidad llegó. Después de varios meses de seguimiento, las autoridades localizaron el lugar donde se escondía Daniel Arizmendi. El operativo fue preparado cuidadosamente. Nadie quería correr riesgos. Sabían perfectamente que estaban frente a uno de los criminales más buscados del país. Las unidades rodearon el inmueble. Los agentes ocuparon sus posiciones. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Cuando ingresaron al lugar, encontraron a Daniel Arizmendi, el hombre que durante años había sembrado el miedo en México. La captura ocurrió sin el enfrentamiento que muchos esperaban. Después de tantos años huyendo, la búsqueda había terminado. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Los principales periódicos publicaron ediciones especiales. La televisión interrumpió su programación. Los noticieros mostraban una y otra vez las imágenes del operativo. México entero quería conocer el rostro del hombre conocido como el Mocha Orejas. Pero aunque el líder ya estaba detenido, la investigación apenas entraba en su etapa más importante, porque ahora los fiscales debían demostrar cada uno de los delitos atribuidos a la organización. Y durante los interrogatorios comenzarían a descubrir una red criminal mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. El juicio de Daniel Arizmendi estaba a punto de comenzar, y con él, uno de los capítulos más importantes en la historia del combate al secuestro en México. La captura de Daniel Arizmendi marcó el final de una de las búsquedas más importantes de la historia reciente de México. Pero para las autoridades, detenerlo era solamente el primer paso. Ahora comenzaba una tarea mucho más complicada: reconstruir años de investigaciones, relacionar cada expediente, presentar pruebas suficientes ante los tribunales y demostrar cómo había funcionado una de las organizaciones de secuestro más temidas del país. Mientras los investigadores revisaban documentos y declaraciones,
nuevos integrantes de la banda fueron identificados. Las autoridades realizaron diversos operativos en distintos estados. Algunas casas de seguridad fueron aseguradas. Vehículos utilizados por la organización fueron localizados. Y poco a poco quedó claro que Daniel Arizmendi no había actuado solo. Había construido una red criminal donde cada integrante tenía una función específica. Había personas encargadas de vigilar. Otras realizaban las llamadas de negociación. Algunas controlaban los movimientos del dinero y otras permanecían en las casas donde retenían a las víctimas. Era una estructura diseñada para dificultar el trabajo de las autoridades. Sin embargo, una vez detenido su líder, toda la organización comenzó a desmoronarse. Durante los interrogatorios surgieron nuevos nombres, nuevas direcciones y nuevas evidencias. Los investigadores reconstruyeron gran parte del funcionamiento interno de la banda. Aquella información permitió resolver varios casos que durante años habían permanecido sin respuesta. Cuando comenzó el juicio, la atención del país estaba completamente centrada en los tribunales. Periodistas de todo México acudieron para cubrir cada audiencia. Las familias de las víctimas esperaban que finalmente llegara la justicia. La Fiscalía presentó cientos de documentos, declaraciones, pruebas periciales y testimonios obtenidos durante años de investigación. La defensa intentó cuestionar parte de la evidencia, pero el volumen de información reunida por los investigadores era enorme. Después de semanas de audiencias, el tribunal emitió su resolución. Daniel Arizmendi fue declarado culpable de diversos delitos relacionados con secuestro y delincuencia organizada. Recibió una condena que lo mantendría en prisión durante el resto de su vida. Con aquella sentencia terminaba oficialmente una de las investigaciones criminales más importantes de los años 90 en México. Pero el impacto del caso fue mucho más allá de los tribunales. La captura de Arizmendi provocó importantes cambios en la manera en que las autoridades enfrentaban los secuestros. Se fortalecieron las unidades especializadas, se mejoró la coordinación entre corporaciones y comenzaron a desarrollarse nuevas técnicas de inteligencia para combatir este tipo de organizaciones. El caso también dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. Durante años, miles de familias vivieron con miedo. Empresarios modificaron completamente sus rutinas. Muchos ciudadanos comenzaron a tomar medidas de seguridad que antes parecían innecesarias. El nombre de Daniel Arizmendi se convirtió en un símbolo del enorme desafío que representaba el combate al secuestro en el país. Décadas después, especialistas en criminología siguen estudiando este caso, no solamente por la magnitud de la organización criminal, sino por las lecciones que dejó para las investigaciones modernas. Demostró que incluso las estructuras delictivas mejor organizadas terminan dejando errores, y que el trabajo coordinado entre investigadores puede reconstruir, pieza por pieza, organizaciones que parecían imposibles de desmantelar. Pero, por encima de cualquier otra cosa, este caso recuerda el impacto que estos delitos tienen sobre las víctimas y sus familias. Detrás de cada expediente existía una historia, una familia esperando noticias, personas que nunca dejaron de buscar justicia en crímenes, historias reales. Creemos que recordar estos casos no significa dar protagonismo a quienes cometieron los delitos. Significa reconocer el trabajo de quienes investigaron, comprender cómo evolucionó la lucha contra el crimen organizado y, sobre todo, mantener viva la memoria de las víctimas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo los casos criminales más impactantes de México y del mundo, investigaciones reales y documentales que marcaron la historia. Nos vemos en el próximo episodio. Porque muchas veces, la captura de un criminal no es el final de una historia. Es el comienzo de las lecciones que ayudarán a evitar que vuelva a repetirse.